Soy Alex Nava y estoy convencido que todos somos llamados a romperla en la vida. Hola, soy Alex Nava y estoy convencido que todos hemos venido a esta tierra a romperla en la vida. Y una de las formas que nos interesa en muchos sentidos romperla es a través de nuestros negocios. Ya seas emprendedor o tengas un equipo de trabajo dentro de una organización o finalmente estés esbozando la idea de poner un negocio posteriormente, a todos nos entra siempre el nervio de ¿será que vamos a poder hacer crecer una unidad de negocio, un local, un emprendimiento, una empresa? ¿Por qué las empresas dejan de crecer? Y hoy, celebrando el capítulo 50 de Rompiéndola, te estaré compartiendo algunas de las reflexiones, análisis y conclusiones a las que hasta este momento he llegado como consultor de por qué las empresas dejan de crecer. ¿Por qué una empresa se estanca? ¿Por qué una empresa empieza a perder clientes? ¿Por qué una empresa empieza a decaer en su alcance de mercado? ¿Por qué algunas desaparecen? ¿Será que todas las empresas están condicionadas a morir? El día de hoy no hay invitado y como cada 10 capítulos, tengo la oportunidad de compartir con ustedes algunas de mis reflexiones, aprendizajes y cosas que me gusta explorar, investigar y por ende ponerlas al alcance de todos. Quiero empezar con 3 historias, 3 empresas longevas que viven, crecen, se han reinventado múltiples veces y les han llegado amenazas durísimas de afuera que parecerían que no tendrían opción de sobrevivir. Y las voy a poner de inicio como ejemplo porque muchas veces pretextamos o tendemos a pensar que el contexto es el que nos hace crecer o el contexto es el que nos provoca decrecimiento. Y claro que hay contextos favorables que nos pueden apuntalar y que nos pueden impulsar hacia el crecimiento. Hay contextos desfavorables que nos frenan y que nos obstaculizan, pero independientemente del contexto en el que nos encontremos, podemos desarrollar cosas en el interior de una organización, así como un individuo desarrolla su propia personalidad, su propio carácter para hacerle frente a cualquier adversidad y siempre estar creciendo como ser humano y como individuo. Así una organización puede desarrollar pues, herramientas, carácter, cualidades en el interior que le van a permitir seguirse adaptando independientemente del contexto y dejar a un lado, que aunque sí influye, no es determinante, los contextos, las adversidades, las tendencias, las modas y poder entender que podemos crecer a pesar de. Fujifilm, un ícono japonés, una empresa que está caracterizada por la innovación, que para los que son generación X como un servidor, recordaremos siempre que en los años 80 junto con Kodak traían un mano a mano por la película fotográfica y por la fotografía impresa. Basada en Tokio, una empresa que sigue existiendo, una empresa que se ha reinventado múltiples veces, una empresa que la llegada de la fotografía digital los puso en entredicho y en hacer pensar de que posiblemente no iban a poder sobrevivir, que los llevó a un decrecimiento anual de 35% año tras año al inicio de los 2000 y que parecería que no había vuelta para atrás ni oportunidad para sobrevivir. La fotografía digital los atacó de una manera muy fuerte, los hábitos de consumo de fotografía a través de los celulares y de repente puedes encontrar una empresa que ha basado su negocio en fotografía impresa en la gran disyuntiva de qué hace. Fuji, a diferencia de Kodak, se reinventa como empresa y aun cuando la fotografía sigue estando presente como negocio, dejó de ser el 70% de su negocio para convertirse solamente en el 10% y hoy Fuji vive de la industria médica y de la industria cosmética.
una de las cosas que se dieron cuenta es que estos polvos que provocaban, y esta industria química que ellos desarrollaron como con una gran investigación, estos polvos que provocaban que la fotografía no se fuera diluyendo su color conforme pasa el tiempo con la luz natural, y que utilizaban para que las fotografías impresas, su brillo y sus colores se mantuvieran firmes con más tiempo, también los necesitaba la piel humana. Es decir, que nuestra piel no perdiera color con la luz del sol. Y entonces, la misma base química podía servir para otro fin, que a todos nos interesa: conservar en el mejor estado posible nuestra piel. Y también se dieron cuenta que toda su capacidad de investigación de la industria química servía para generar vitaminas, suplementos y toda un área de salud que es muy fuerte en Fuji. Fuji existe, Fuji vive, Fuji crece, Fuji es símbolo de innovación. Sus headquarters siguen estando en Tokio y es un símbolo muy significativo para Japón como empresa. Siguen innovando, siguen creciendo a pesar de los contextos. Segundo ejemplo, Lego, esta empresa famosa danesa de juguetes que termina siendo hoy la empresa de juguetes más valiosa del mundo, tuvo sus momentos críticos en donde pasaron de fábrica de muebles de madera a fábrica de juguetes de madera, a fábrica de juguetes de plástico, a la creación del famoso bloque icónico de los años 50, que por cierto, es el mismo modelo de los años 50 al que tenemos en la actualidad. Tú puedes agarrar, si alguien conserva todavía un Lego de los años 50, 70 años después, y ensamblarlo con un Lego actual. Bueno, esa es otra historia. Este ícono que se fue transformando, adaptándose a los hábitos de consumo, donde la gente ya no le interesaba tanto la madera y entonces vieron la oportunidad en el plástico y vieron la oportunidad de que la gente construyera sus propios juguetes, y después deja de tener la patente porque expira la patente en los años 80 y entonces múltiples empresas podrían utilizar el famoso bloque y surgen N cantidad de empresas que empiezan también a vender estos bloques, y luego los juegos digitales, los videojuegos, las consolas y demás, por ahí del año 2003 están a punto de quebrar. Y para hacerle frente a eso, llega un nuevo CEO, la primera vez que alguien fuera de la familia. Lorenzen estaba alguien al frente de Lego, hace un recorte de todas las unidades de negocio que no son rentables, como los parques de diversiones, como muchos productos que eran pues relativamente innovadores, pero que al final no aportaban gran valor, y el famoso back to basics, volver al bloque de madera, al bloque de plástico, perdón, apuntalar sobre él y sobre él desarrollar sus estrategias de negocio. Hacen alianzas con Star Wars, hacen alianzas con distintas marcas muy poderosas, con Marvel, hacen alianzas con juegos de video, posteriormente con Minecraft y con N cantidad de personajes, y donde finalmente Lego sigue viviendo, sigue existiendo y sigue siendo un símbolo de innovación a nivel mundial. Adultos jugamos con Lego, gente que nos dedicamos a la facilitación empresarial, usamos los Legos y terminamos finalmente aprovechando todo lo que ha generado esta empresa para desarrollar innovación. Lego existe, Lego crece, Lego se reinventa, y a pesar de las amenazas externas, desde Dinamarca ha generado un imperio a nivel mundial. Y tercer caso, National Geographic. Fundado a finales de los 1800, esta gran revista donde se busca plasmar el conocimiento de las ciencias naturales y también de las sociales, pues evidentemente con todo el surgimiento de las plataformas digitales, la famosa revista impresa termina siendo sacudida. Sin embargo, lo que no ha dejado de consumirse es la fotografía, y cada vez hay más fans
de fotografías bien hechas, de altísima calidad, y se han especializado en tomar las mejores fotografías y apuntalar sobre la fotografía, pero también han diseñado sus contenidos a las nuevas formas de consumo, el dinamismo visual, la narrativa, los temas, la investigación, los documentales, al grado que Disney decide invertir en National Geographic y por verle el potencial que tiene y lo suma a su grupo de plataformas de generación de contenido y de divulgación de contenido. Caso de Fuji, tienen que cambiar el modelo de negocio, ya no ser cámaras, sino agarrar y apuntalar sobre áreas nuevas llamadas medicina y cosméticos. Caso Lego, tienen que volver a la base, back to basics, y volver a trabajar sobre aquello que les dio éxito en el pasado, y era el bloque tradicional. Y caso National Geographic, una adaptación ágil y dinámica a los nuevos entornos y a los nuevos contextos. Ya sea que tienes que cambiar dramáticamente, que tienes que regresar a tu origen o que tengas que adaptarte ágilmente a los nuevos contextos, todo depende de tener las herramientas internas en la empresa para hacerle frente a cualquier contexto. Eso es algo que sí podemos desarrollar. No podemos controlar el exterior, pero siempre tendremos esta enorme facultad de controlar lo que sucede adentro de nuestra empresa. El ADN con el cual estamos construyendo y liderando nuestro equipo de trabajo. Sí podemos controlar esta facilidad y flexibilidad para adaptarnos a los distintos escenarios. Y conforme los entornos se vuelven cada vez más impredecibles, volátiles, inciertos y dinámicos, y con todo el emergimiento de nuevas tecnologías y con todo el crecimiento y dinamismo económico de distintos países y con todos los cambios sociopolíticos que pueden surgir, no tenemos la posibilidad de garantizar el éxito de nuestro negocio, pero sí tenemos la posibilidad de construir lo que se necesita para hacerle frente a. Te voy a dar 5 razones por las cuales desde mi perspectiva las empresas se detienen, las empresas decrecen o las empresas hasta desaparecen. Y haciéndole frente a esas razones, con algunos consejos que estaré compartiendo, pues tendremos muchas posibilidades, no solo de mantenernos, sino de seguir creciendo. Primera razón por la cual las empresas dejan de crecer: mucho zoom in y poco zoom out. Es decir, nos enfocamos demasiado en lo que sucede en el interior de nuestra organización y no tanto en lo que sucede afuera. Y una facultad que debe existir en el liderazgo y en la estrategia organizacional y en los empresarios es esta capacidad para meternos a nuestra organización y para salirnos, meternos y salirnos. No podemos estar todo el tiempo fuera observando qué sucede en el panorama mundial sin saber lo que está pasando en el interior de nuestra empresa. Pero tampoco podemos estar tan metidos en nuestra organización que no nos damos cuenta de todas las avenidas de oportunidades, las amenazas, los mercados emergentes, los productos sustitutos, las posibles alianzas, la competencia que está creciendo, los grandes corporativos que están ingresando al mercado y demás. Tenemos que hacer zoom in, meternos en la empresa, y zoom out hacia afuera. Mucha gente está tan metida en los sistemas de su empresa, en la automatización, en la perfección de su producto, en la mejora de calidad, que son cosas importantes, en el accountability, en el desarrollo de su gente, en el buscar sus nuevos gerentes para sucursales, en el desarrollo de su universidad corporativa, que son cosas esenciales, claro, pero que no tienen el tiempo para irse hacia afuera, dar un paso hacia atrás y ver qué está pasando en toda la industria y tener el termómetro continuo, activo, constante de qué se está moviendo en nuestro mercado. Y estar haciendo planes estratégicos continuamente. Y la clave de un plan estratégico radica en poder analizar el medio ambiente. Si no analizamos el contexto, no hay plan estratégico, es plan de trabajo. Pero la estrategia solo puede venir de analizar el contexto de lo que está sucediendo, de cuáles son estas oportunidades y de cuáles son las amenazas. Y ahí tenemos que analizar a los nuevos actores, tenemos que analizar el impacto de la tecnología en nuestro negocio, tenemos que analizar
cómo se está formando los hábitos de consumo en las nuevas generaciones alrededor de nuestro producto, los productos sustitutos, y estar buscando y muy al pendiente de qué está sucediendo alrededor de. Por esa razón, Lego fue capaz de seguir creciendo y seguir existiendo, porque leyeron lo que estaba pasando alrededor, tenían este balance entre el zoom in y el zoom out, sabían en lo que eran fuertes, pero se dieron cuenta que alrededor había marcas de las cuales podían apuntalarse. Y una de ellas fue Star Wars. Y la alianza Lego con Star Wars fue una de las alianzas más fuertes y sólidas para este resurgir nuevo de Lego en los inicios de los 2000. Se dieron cuenta que la gente le gustaba construir por encima de los videojuegos. Y usaron a voluntarios, y fue algo muy famoso, que eran fans de Lego, a gente adulta, a gente mayor, para que les ayudara a co-construir nuevas estrategias de diseño, de producto y de formas de hacer las cosas. Y entonces después construyeron la primera gran estructura en exposición en Nueva York, gran avión que pusieron de puros Legos ahí para mostrar al lado de Rockefeller Center, ¿no? Para mostrar todo lo que se podía hacer con Lego y convertirse en este ícono de la creatividad infantil y buscar inspirar, como ellos lo llaman, a los futuros constructores del mañana. Si nosotros leemos el contexto, podemos hacer las alianzas, podemos darle giros a las unidades de negocio, podemos aprovechar avenidas de crecimiento con lo que ya tenemos y con lo que ya hemos desarrollado. Podemos ver todos nuestros talentos, la capacidad, la experiencia y lo que nos vuelve únicos, y finalmente aportarlo a estos mercados emergentes. Las empresas dejan de crecer porque se meten demasiado en la empresa y dejan de ver lo que sucede en el exterior y no hacen análisis de medio ambiente y no hacen planes estratégicos continuamente y solamente están tratando de armar una estrategia con una visión bastante limitada en muchos momentos. Razón número 2, la soberbia de las buenas ganancias. Cuando a las personas les va bien y la caja registradora suena, ¿por qué razón tengo que cambiar? Si estoy facturando, si la gente está volviendo conmigo, si mi producto se está vendiendo, ¿qué necesidad tengo de hacer ajustes? Hay que mantener las cosas como están porque estoy generando negocio. Cuando las cosas van bien, el gran resultado emocional y en carácter es que el ego se nos incrementa y pensamos que todo lo que hacemos es correcto. Y la soberbia siempre va a amenazar a las empresas porque nos vuelve miopes y nos hace pensar que nosotros podemos dominar, gobernar y que somos únicos y que la gente no nos va a cambiar. Y que como nuestro negocio es el favorito en el mercado, en nuestra región, en la localía, entonces no hay necesidad de estar evolucionando. Mike Lazaridis es un nombre fuera de serie, un sobredotado, un IQ altísimo, un inventor desde los concursos de ciencia en la primaria, en la secundaria, en la universidad y demás, que patentó varios productos y el producto más importante que creó se llama BlackBerry. Y BlackBerry gobernó el mercado de los smartphones durante muchísimo tiempo. El problema de Lazaridis es que un día la soberbia de las buenas ganancias le hizo pensar que no había que cambiar y que no había que evolucionar. Y nunca pensó que el iPhone y que los productos Touch le iban a desplazar su producto. Como Barack Obama lo usaba y le hacía publicidad gratis, como Oprah Winfrey también lo usaba y le hacía promoción. Dice, el mundo no va a estar dispuesto a dejar su BlackBerry. El tecladito está aquí para quedarse y este va a ser el teléfono de negocios por excelencia.
aun cuando mucha de su gente le estuvo diciendo que tenían que migrar y que su sistema operativo estaba muy limitado, que tendrían que hacerlo más abierto para aplicaciones, que el BBM podría ser una herramienta que podían utilizar otros teléfonos, que tendrían que rápidamente agilizarse a formatos touch, que tenían que mejorar su cámara fotográfica. No escuchó. Y hay muchísimo testimonio, artículos e historia alrededor de Lazaridis de cómo su soberbia no le permitió escuchar y por no escuchar, su negocio no solamente se estancó, que eso hubiera sido el mejor de los casos, sino se fue a la bancarrota. Y una de las empresas más grandes de Canadá del inicio de los 2000 desaparece. ¿Por qué? Entre muchos factores, uno de ellos principal, la soberbia para no escuchar a la gente que nos está diciendo hacia dónde movernos. Por esa razón, si te está yendo bien en tu negocio, no perdamos los pies del suelo y entendamos que todo negocio, y más en estos tiempos volátiles, es frágil y que tenemos que estar atentos a lo que está sucediendo alrededor y escuchando a las voces en el interior, a nuestra gente, que muchas veces nos está diciendo por dónde podríamos ir. Steve Jobs no estaba interesado en hacer un teléfono, era una empresa de computadoras. Y la historia, y que la podemos investigar todos, y te invito a investigarla, de cómo se desarrolla el iPhone, es la insistencia de un grupo de personas. Hagamos un teléfono, que el iPod se transforme en teléfono. Y después de mucha insistencia, Jobs cede y está dispuesto a aceptar la posibilidad de desarrollar un teléfono. Y entonces es el antes y el después en Apple. Si Lazaridis hubiera tenido un poquito de esta apertura que Jobs mostró en ese momento a su gente, otra historia hubiera sido seguramente para BlackBerry. Tercera razón por la que las empresas dejan de crecer, el efecto Ringelmann. El efecto Ringelmann está basado en que un grupo de personas pequeño es muy comprometido con una meta, pero conforme el grupo crece, la gente se compromete menos con la empresa o con la meta o con la organización. Un grupo de 5 personas va a ser más comprometido que un grupo de 100 personas. Entonces, Ringelmann invitaba a que los grupos de trabajo siempre fueran grupos pequeños para maximizar el esfuerzo de cada uno. Bueno, no se trata de tener una empresa pequeña y entonces solo tener los menos posibles. Se trata de asegurar que verdaderamente cada persona está siendo aprovechada, que cada persona no está siendo subutilizada y que cada persona está dando lo mejor que puede dar y su contribución más significativa a la organización. Ahora, ¿cómo hacemos eso conforme el número de colaboradores crece? Eso se hace con un sistema disciplinado de ejecución. Con disciplina. El gran problema en América Latina no es que no trabajamos, los latinoamericanos trabajamos muchísimo. En los datos de la OCDE, los 3 países que aparecen de la OCDE, que son medidos en horas hombre trabajadas al año, 3 de los 5 países que más horas hombre trabajan en el año son los 3 latinoamericanos que están en el listado de la OCDE. México siempre en primer lugar, Costa Rica y Chile. Trabajamos mucho, pero no necesariamente logramos en la misma proporción. Sabemos que no es lo mismo actividad que logro. Aun cuando nosotros estamos dedicando muchas horas, hombre, a nuestro trabajo, no necesariamente estamos consiguiendo lo que queremos conseguir. No estamos siendo tan productivos. Y países en la OCDE que trabajan menos horas, hombre, al año, como Alemania, como Suiza o como Países Bajos, terminan siendo muchísimo más productivos, trabajan menos, logran más. Una de las claves y de las cosas más importantes que necesitamos instalar en nuestras empresas en América Latina y en la cultura hispana es la disciplina. Enfocarnos en pocas cosas de alta relevancia, el poder ser esencialistas, es decir, escoger las pocas acciones que nos van a llevar a conseguir los objetivos, el cascadear los objetivos que tenemos, el escribir las expectativas y dejarlas por escrito, no en la verbalización, por escrito, visibles en un papel para cada colaborador y que cada persona sepa
¿Cuál es el objetivo más importante de la organización y qué puedo hacer yo para alcanzar y para apuntalar en ese objetivo en la organización? ¿Cómo yo desde mi posición puedo aportar valor a mi empresa en la estrategia de este trimestre o de este mes o de este año? Y después un sistema de rendición de cuentas, disciplina para rendir cuentas. El sistema disciplinado es vital para poder quitar el efecto Ringelmann y que todas las personas estén 100% aprovechadas. Cuarta razón por la cual las empresas dejan de crecer: no tener una oferta de valor diferenciado. Si estoy ofreciendo lo mismo que lo que está ofreciendo enfrente, ¿por qué voy a crecer? Si lo que yo ofrezco lo ofrecen 100 personas más, ¿por qué voy a crecer? Pero si le empiezo a generar diferenciales, mi toque, mi marca, mi huella, mi ADN en mi producto, en mi servicio, entonces sí tengo una posibilidad de crecimiento. ¿En qué te vas a diferenciar? National Geographic se diferencia en su fotografía. Lego se diferencia en que, número uno, ninguno de sus bloques es defectuoso. Yo no conozco todavía a alguien que le ha salido un bloque defectuoso. Y número dos, en las alianzas extraordinarias que realiza. Tienen algo simple que después se convierte en algo único. Simple el bloque, porque son todos iguales, y después en cosas únicas cuando hacen estas alianzas comerciales. Fuji, cuando empieza su sistema de vitaminas, de repente gente en el interior preguntaba, ¿y a poco le vamos a entrar a este negocio? ¿Cuál va a ser nuestro diferencial? Y fue una directriz desde el que estaba dirigiendo este proyecto de innovación en temas de salud, que dijo: vamos a ser simplemente mejores que la competencia en el alcance, en la efectividad de nuestros suplementos vitamínicos. Quizá no iba a ser el nuevo descubrimiento en cuestión de vitaminas o de suplementos, dice, pero simplemente lo vamos a hacer mejor que los demás y van a ser más efectivos. Y entonces ahí podía estar el diferencial, en el nivel de aportación de nutrición y de las cosas que iban dejando finalmente en la población y en sus consumidores. ¿Qué te va a diferenciar a ti? Y muchas veces también la diferenciación viene cuando empezamos a ver que rápidamente en el mercado la competencia empieza a ser cada vez más similar a nosotros y tenemos que irle agregando cosas, innovando continuamente, mejorando nuestros procesos y generando mejores soluciones para el mercado. Y finalmente, quinta razón por qué las empresas dejan de crecer: vacas sagradas en lugares inadecuados. ¿Qué es esto? Hay mucha gente que te ha acompañado en el crecimiento de la empresa desde sus orígenes. Esas personas se convierten en leales colegas, colaboradores, tienen el ADN y tienen una riqueza, experiencia, conocimiento y son una institución dentro de la organización. Pero en muchos momentos no necesariamente son las personas que pueden liderar la siguiente generación o el siguiente momento de la empresa. Y es ahí cuando tiene que haber un cambio de CEO y entonces alguien que no es de la familia tiene que entrar como CEO de la familia, como en el caso de Lego. Cuando alguien que ha estado todo el tiempo ahí como director de operaciones tiene que salir y darle espacio a un nuevo talento que está emergiendo y hacer estos movimientos con lo que denominaríamos, y no hacerlo de una forma despectiva, sino para ponerle simplemente un título, con las vacas sagradas de la organización, es todo un desafío, es todo un gran paso, no es nada sencillo. Y de repente nos romantizamos tanto con tener a estas personas ahí porque nos acompañaron, pero no son los mejores en el momento en el que está la compañía para llevarla al siguiente nivel. Y las vacas sagradas detienen el crecimiento, hacen que las nuevas generaciones de talentos se vayan, no compaginan, los bloquean, se sienten amenazados, no tienen armas emocionales cuando se están dando cuenta que otros son mejores que ellos. Y a nadie nos gusta ser desplazados. ¿Qué hay que hacer con ellos? Hay que honrarlos, hay que dignificarlos, hay que ponerlos en otras posiciones laterales, consultivas, estratégicas, darles acciones, participación, que se conviertan en mentores internos de la organización, parte del consejo y demás,
pero no en posiciones directivas y estratégicas. Como decía Krieger, un escritor famoso de los años 90, con las vacas sagradas se hacen las mejores hamburguesas. Y es así. Definitivamente, con las vacas sagradas en nuestra organización, podemos nosotros hacerlas a un lado y podemos dejar que los nuevos talentos emerjan y surjan. No es sencillo el cambio generacional, pero una vez que lo hacemos y lo hacemos bien, podemos nosotros apuntalar y poner la base para la siguiente generación en nuestra organización. 5 cosas, 5 reflexiones que nosotros podemos pensar, que nosotros podemos evaluar y que sobre ellas te invito a discernir si verdaderamente alguna de estas te puede ayudar para evitar el decrecimiento y el estancamiento de tu empresa y apuntalar y generar crecimiento, oportunidades y avenidas, no solo de sobrevivencia, sino de continuo crecimiento de mercado, de producto, de alianzas y generación de negocio. Deseo genuinamente que esta reflexión alrededor de por qué las empresas dejan de crecer pueda darte ideas, valor y sobre todo posibilidades de nuevos pensamientos para romperla en la vida. Soy Alex Nava y estoy convencido que todos hemos venido a esta tierra a romperla en la vida.